Oconex es un coadyuvante en la terapia contra el cáncer. Dentro de sus componentes se destacan varias biomoléculas como el ácido lágico, la fisetina, el muricatenol, entre algunos otros, que sinérgicamente tienen la capacidad de tener un efecto en la progresión y desarrollo de un cáncer. Y lo hacen a través de regular mecanismos que están alterados en cualquier tipo de cáncer, como la apoptosis, como la autofagia, como la proliferación celular. Oconex es beneficioso principalmente en etapas tempranas de un cáncer, etapa 1 y 2, sin embargo tiene un efecto también en etapas tardías. Oconex logra reducir los efectos de la quimio y radioterapia, por lo cual lo hace un excelente aliado en el tratamiento coadyuvante de un cáncer. Oconex es un tratamiento de 90 sobres que está dividido en 3 compartimentos. En los extremos encontraremos Oconex E, que tiene un efecto importante en la progresión y desarrollo de un cáncer, inhibiendo factores como el estrés oxidativo, como la inflamación crónica de bajo grado y algunas otras vías que se activan en el desarrollo tumoral. En el compartimento de en medio tenemos Oconex F, que básicamente a través de su formulación de antioxidantes y elementos que tienen la capacidad de mejorar el estado físico al paciente y prolongar la calidad de vida durante todo el desarrollo y tratamiento de un cáncer. Oconex es el mejor aliado en cualquier tipo y tratamiento contra el cáncer. Recuerda, visita a tu médico o visita las clínicas del Centro de Innovación Médica. Buenas tardes y bienvenidos a Los Investigadores Médicos. Hoy abordamos el tema del cáncer de estómago, aquel que se produce por el crecimiento descontrolado de las células de la capa interna de este órgano, formando así una masa o una úlcera. Y es así como comenzamos. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Hablamos sobre cáncer gástrico, donde las células crecen desordenadamente, se dividen desordenadamente y se reparan mal. ¿Qué relación tiene la infección de Helicobacter pylori y este tipo de cáncer? No solo el Helicobacter pylori, también la comida procesada, el exceso de consumo de sal, más de 5 gramos día. Y los beneficios de los polifenoles en este tipo de padecimiento. Básicamente lo que hacemos es como bajar esa sobrecarga en la célula para que ese funcionamiento sea cada vez más normal. Bienvenidos a Los Investigadores Médicos. Y me da muchísimo gusto presentarles a nuestro invitado de lujo, el especialista Carlos Asensio. Él es gastroenterólogo que nos estará acompañando para introducirnos y para conocer más acerca de este fascinante tema. Así que, doctor, muchas gracias por acompañarnos acá en Los Investigadores Médicos. Pues es un honor para mí participar en este tipo de programas, ya que es importante informar a la población en general de los temas gástricos, y qué bueno que existe este tipo de medios y plataformas que se pueda informar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, y quisiera saber qué es el cáncer gástrico y sobre todo cómo se origina. Bueno, el cáncer gástrico es una alteración que hay en la mucosa del estómago, donde las células crecen desordenadamente, se dividen desordenadamente y se reparan mal, y empiezan a crecer lesiones, ya sea en forma abultada, como pólipo o tumor, o en forma de úlceras. Y estas pues al final pueden abarcar todo el estómago incluso e invadir otros órganos. Doctor, ¿cuáles son entonces los principales factores de riesgo, sobre todo para desarrollar el cáncer gástrico? Los principales factores conocidos actualmente, empezamos con la infección por Helicobacter pylori, ya que es de hecho un carcinógeno clase 1 ya dado por la Organización Mundial de la Salud. Y esto es uno de los factores que hoy en día pues estamos tratando de hacer prevención para que los pacientes lleguen a tener un cáncer gástrico como tal. No solo el Helicobacter pylori, también la comida procesada, el exceso de consumo de sal, más de 5 gramos día, el bajo consumo de frutas y verduras, y también el tabaquismo. Se ha visto que el tabaquismo, sobre todo en hombres, aumenta el 50% y en mujeres un 20%, y el consumo de alcohol, la obesidad, el mal estilo de vida que llevamos y el corre todos los días con alimentarnos mal, es un mecanismo que hace que desarrollen más este tipo de problemas. Y la genética, que no la podemos cambiar, el sexo, la etnia y la raza.
Bueno, doctor, y sabemos que el tabaquismo está involucrado en muchísimas otras afecciones, pero ¿podría ser un factor de riesgo conocido para el cáncer gástrico específicamente? Bueno, el tabaquismo sabemos que no solo produce cáncer pulmonar, sino más de 23 órganos se afectan. Y dentro de esto, pues se ha considerado que es un principal carcinógeno, sobre todo porque tiene más de 2.000 sustancias. Y esto hace que a nivel de la mucosa del estómago, sumado con una infección de Helicobacter pylori, se aumente el riesgo de inflamación crónica y esta inflamación pasar a una úlcera, a una lesión y posteriormente alterar la genética o la reparación de los genes que nos ayudan a reparar el daño que siempre hay a nivel gástrico. Y por eso el tabaquismo se aumenta el riesgo en hombres más del 50% y más del 20% en mujeres de quienes fuman y encima además tienen otros factores asociados y a esto le sumamos también genética, el mal estilo de vida, el mal consumo de alimentos procesados y encima una infección agregada de Helicobacter pylori. Doctor, y bueno, avanzando un poquito más allá, ¿qué relación tiene la genética con el cáncer gástrico? Bueno, para empezar, el cáncer gástrico, según la clasificación de Lauren, la divide en dos tipos, una que es la más común, la tipo intestinal, y la tipo difuso. La tipo difuso casi siempre son tumores que están en la parte superior del abdomen, del estómago, perdón, y la parte intestinal casi en la parte distal del estómago. La intestinal es la más común, es el cáncer más común gástrico de tipo histológico y la difuso es la que se asocia más a lo genético. Uno de ellos es el tumor de células anillo de sello, que es devastador, es muy invasivo y este se da en personas bastante jóvenes que tienen antecedentes previos muchas veces de cáncer gástrico asociado a familiar. Esta genética pues va de la mano también con alteración de estos genes reparadores o que nos ayudan a la división celular como el HER2 o el TP53 y esto se altera en mecanismos que ya vienen inmunológicos y encima pues tenemos agregados otros patologías asociadas o factores de riesgo y esto se suma a la genética. Doctor, y algo que debemos abordar es cómo influye la infección por el Helicobacter pylori en el riesgo de cáncer gástrico, porque lo hemos escuchado muchas veces. Bien, el Helicobacter pylori, pues como bien sabemos es una alta prevalencia mundial. De hecho, a nivel mundial está más del 50% de prevalencia de personas infectadas. En nuestro país, como Guatemala, esta prevalencia llega hasta el 70%. Se ha hecho estudios, por ejemplo, en Escuintla, en Guatemala Central, en Oriente del país, y se ha visto que esta prevalencia llega hasta el 74%. El Helicobacter pylori, entonces, como tal, este patógeno, esta bacteria gram negativa, lo que hace es que influye primero a crear una inflamación y luego ya una alteración gástrica crónica y a esta alteración puede pasar a una situación de gastritis crónica, una cuestión de metaplasia intestinal que muchas veces cuando le dan los reportes a los pacientes de las biopsias gástricas que se toman en los estudios de endoscopía, cuando hay metaplasia, ojo, ese paciente hay que vigilarlo de más de cerca porque esto puede pasar a otra palabra que se llama displasia, que es una alteración más profunda a nivel de la célula y de luego predisponer a un cáncer gástrico. Por eso, a nivel mundial, ya la Organización de la Salud lo cataloga ahora que el cáncer gástrico es de atención de salud pública, porque es el cuarto cáncer de muerte a nivel de hombres y el quinto prevalente a nivel mundial a nivel de la parte del género masculino. Sin embargo, pues estamos todos los médicos comprometidos a tratar de diagnosticar tempranamente este tipo de cáncer y sobre todo erradicar infección de Helicobacter pylori. Doctor, además de todo lo que hemos abordado, ¿existen factores ambientales que puedan predisponer a una persona al cáncer gástrico? Bueno, factores ambientales, sobre todo quizá la radiación ionizante, los químicos que estamos expuestos del benceno, también ciertos elementos que vienen en los alimentos procesados o comida muy carbonizada. Todos estos factores también encima hoy en día se suma una parte
del estrés y la parte psicosocial que vivimos acelerados, pero generalmente pues toda esta gama de radiación nos afecta y la comida procesada. ¿Y qué pasa, doctor, cuando estamos hablando del estrés emocional o psicológico? ¿Podría llegar a ser un factor de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer? Directamente que el estrés y el estado emocional nos dé cáncer, no, para que quede claro, sino que nos hace que un paciente que esté predispuesto o genéticamente ya traiga alterado y encima una infección de Helicobacter pylori, a padecer de un cáncer gástrico, el estrés, el estilo de vida que llevamos, todo esto aumenta, sobre todo en un paciente que se mantiene con bajo estrés todo el día, aumentan sus niveles de cortisol y norepinefrina. Estos son elementos, al haber una célula dañada, aumenta esta malformación de división y la vasogénesis o la nueva formación de vasos en una célula que está totalmente dañada y que esta pues debería de programarse para eliminarse. El mismo cuerpo tiene mecanismos que una célula que ya no está funcionando la autodestruye. Pero ese mecanismo se pierde cuando empieza una genética cancerígena. Y este factor del estrés y todo hace que este cortisol aumente más y ese daño aumente más y esa reproducción anómala aumente más. Doctor, si me permite, le quisiera preguntar cómo influyen entonces las enfermedades gástricas previas, es decir, cuando un paciente ya tiene una úlcera o una gastritis, en el desarrollo de este tipo de patologías. Bueno, aquí partimos de un porcentaje para que analicemos de 100 pacientes que tienen infección por Helicobacter pylori, nada más del 1 al 10% va a desarrollar úlceras gastrodenales, es decir, entre la parte gástrica y la parte inicial del intestino delgado, que se le conoce como duodeno. De ese 10%, un 3%, es decir, de 10 personas que tienen úlceras relacionadas a Helicobacter pylori, hasta un 3% pueden desarrollar una alteración, ya pasar a metaplasia, displasia y luego cáncer gástrico, y prácticamente menos del 1% se ha visto en estas personas que ya tienen úlceras gástricas pueden desarrollar un cáncer gástrico. Es decir, en conclusión, no toda persona que tiene infección de Helicobacter pylori va a desarrollar un cáncer gástrico, sino que hay ciertos factores. Si le sumamos que fuma, que lleva un mal hábito de vida, es obeso, tiene factores genéticos asociados y ya tiene una úlcera gástrica que no sana, no mejora, puede desarrollar un cáncer gástrico. Bueno, y cuando hablamos ya del diagnóstico, ¿cuál es la importancia de un diagnóstico temprano, sobre todo en la prevención y también para saber qué tratamiento utilizar? Esto es clave, yo creo que esta pregunta es clave. El diagnóstico temprano, lo que le estamos apostando, creo que todos los médicos que hacemos esta área de gastroenterología, médicos afines, oncología, médicos de atención primaria, generales, internistas o todos los afines, de prevenir este tipo de cáncer tempranamente, porque a veces cuando hay una lesión temprana, ahora se llama diagnóstico óptico endoscópico, quiere decir que por medio de la endoscopía con alta magnificación podemos detectar lesiones pequeñísimas o milimétricas, si lo quieren ver así, y poder de un solo hacer una resección en bloque o mucosectomía. Y lo importante, el tamizaje, o sea, al final un paciente que ya lleva infecciones crónicas por Helicobacter pylori, no se trata de seguir dando y dando y dando antibióticos. Hay que hacer un estudio endoscópico para ver si hay una alteración a nivel de la parte de la mucosa del estómago y que si esta alteración ya hay una displasia, una metaplasia o no digamos un cáncer temprano. Entonces, si hacemos esto tempranamente, el paciente puede incluso prevenir o lamentar algo catastrófico que es ya un cáncer avanzado, porque ya un cáncer avanzado que está regado a otros órganos como el hígado, incluso el pulmón, y sobre todo lo primero que invade un cáncer gástrico son los ganglios que están al lado del estómago. Esto pues muchas veces dificulta ya en un proceso quirúrgico o quimioterapias. Por eso se está apostando a nivel mundial de hacer detección temprana de cáncer gástrico y alertar a la población que si tienen más de 45 años, si tienen anemia, si tienen pérdida de peso, no digamos si tienen antecedentes previos de una úlcera, fuman o no digamos antecedentes familiares de cáncer,
gástrico o colorectal o de mama, etcétera, hacerse un tamizaje óptimo temprano. Lo ideal, arriba de 45 años, ya hacer estos estudios endoscópicos. Doctor, con toda su experiencia, ¿las biomoléculas como los polifenoles tienen efecto en la prevención del cáncer gástrico? Bueno, finalmente, pues todo lo que suma bien, creo que es de investigar. Claro, los polifenoles, sobre todo resveratrol, todos estos antioxidantes y la quetarcina, la ketanserina, la captequina, ayudan a prevenir esa génesis o alteración de un cáncer temprano, sobre todo cuando empieza una célula a alterarse. Por eso estos polifenoles deben de darse a manera preventiva, es decir, que no los debemos de dar ya cuando hay una lesión florida, cáncer ya en sí desarrollado, pero cuando empieza cierto daño, por ejemplo, un paciente que a lo mejor se le hizo endoscopía y hay una alteración de metaplasia y que tenemos riesgo que vaya a progresar a displasia, en ese tipo de pacientes los polifenoles nos ayudan mucho a ayudar que esa célula otra vez se estabilice y no se altere genéticamente y produzca un cáncer. Muchísimas gracias, doctor. Realmente es fascinante poderlo escuchar, aprender de usted con toda la práctica y su especialidad. Obviamente, sin duda alguna, este programa sabemos que será de beneficio para muchas personas que lo están sintonizando. Y a usted en casa le invito a que siga con nosotros porque continúa el doctor Carlos Asensio para seguir hablando de este tema tan importante. Continuamos con más. Después de estos consejos de salud. Va al baño, no hace buena higiene, toca otras superficies o los demás familiares comen en la misma mesa, no guardan una higiene, sí, se tragan esta bacteria y paran a veces toda la familia infectada. No se despegue de los investigadores médicos. Muchísimas gracias a usted por continuar en nuestra sintonía y por supuesto le damos la más cordial de las bienvenidas también al doctor Carlos Asensio que nos sigue acompañando en este bloque para conocer más acerca del cáncer gástrico o cáncer de estómago, como hemos aprendido. Doctor, vamos de lleno ya a una pregunta que muchas veces nos la hemos estado haciendo. ¿Qué es el Helicobacter pylori y sobre todo cómo afecta al sistema gástrico? Bueno, la bacteria Helicobacter pylori es gran negativa, flagelada, que se adhiere a la parte de la mucosa gástrica. Hasta ahorita pues es el sitio donde le gusta vivir en medio de esa acidez como tal, porque el pH gástrico llega hasta 2 pH y realmente pues es una bacteria que día a día se investiga toda la virulencia y patogenicidad que tiene, sobre todo la relación con cáncer gástrico. Esta pues al final nos afecta. Hay diversos estudios que dicen que si es parte de la flora intestinal o que si realmente debemos tratarla o no. Hasta hoy en día en los estudios se indica que donde hay alta prevalencia de esta bacteria hay que erradicarla y tratarla y no digamos que hay alta prevalencia también de cáncer gástrico. Doctor, ¿cómo se transmite entonces esta bacteria? Bueno, se transmite principalmente fecal, es decir, una persona está infectada, va al baño, no hace buena higiene, toca otras superficies o los demás familiares comen en la misma mesa, no guardan una higiene, sí, se tragan esta bacteria y paran a veces toda la familia infectada. Y también se ha visto en estudios últimamente que se transmite a través oral, es decir, a través de un beso, por ejemplo, pero que ese beso debe durar al menos 5 minutos para que haya una alta carga y se transmite. Si es un besito piquito, según los estudios, no se transmite. Doctor, y hablando de los síntomas, ¿cuáles podría usted decir que pueden indicar una infección por Helicobacter pylori? Bueno, los síntomas van relacionados en sí a una dispepsia o gastritis que le conoce el paciente. La dispepsia son todos aquellos síntomas de sensación de llenura, dolor, ardor en el estómago, o que yo estoy comiendo un plato, no me lo termino, me siento lleno, o al terminar el plato ya me siento que explota el abdomen, me lleno. Pueden haber náuseas y sobre todo ya casos más severos, pues cuando hay una úlcera por el Helicobacter pylori puede haber sangrado. Mucho paciente tiene la infección de años, a veces se adquiere de la niñez
más o menos 5 o 10 años después, depende de los factores que el paciente agrega, si fuma, si subió de peso, etcétera, ya se empiezan a agregar esta patogenicidad y empezar los síntomas. A veces muchos pacientes andan con la infección o andan con la bacteria, digamos, en el estómago y no tener ningún síntoma, ¿verdad? Y esto pues hace que al paciente al final va a depender de cada genética y epigenética de cada ser humano, y esto va a hacer que así inicie los síntomas como tan pronto o como tan tardío de tener la infección. Doctor, algo que llama mucho la atención y debo preguntarle, ¿todas las personas infectadas por esta bacteria desarrollarán cáncer gástrico? No todas, es decir que de 100 personas infectadas con Helicobacter pylori, 10 pueden desarrollar úlceras gástricas o duodenales, y de estas que desarrollan úlceras, de un 1 a un 3% pueden desarrollar un cáncer gástrico. Esto va a depender nuevamente de estilo de vida, genética, otros factores asociados. Pero no todos los pacientes con infección de Helicobacter pylori van a tener cáncer gástrico. Esto pues es menos del 1% del total de las personas infectadas. ¿El tratamiento precoz de Helicobacter pylori puede prevenir alguna complicación grave como el cáncer, doctor? Sí, se está indicado en zonas de alta prevalencia de Helicobacter pylori y de cáncer gástrico erradicar y tratar a tiempo este tipo de infección por Helicobacter pylori. Los esquemas varían. Yo en lo personal no recomiendo seguir dando un esquema y otro, sino que si ya falló un esquema de erradicación, reevaluar a ese paciente, ver otros factores, y si ya tiene más de 45 años, mandar un estudio endoscópico para ver si realmente ya hay cierto daño en la mucosa y poder así determinar también ese plan y seguimiento en estos pacientes. Doctor, y se ha demostrado que los polifenoles pueden ayudar a contrarrestar la infección por esta bacteria de varias maneras. ¿Cuáles son estas según usted? En la cuestión de prevenir un desarrollo temprano de cáncer relacionado a infección por Helicobacter pylori, sabemos que el Helicobacter pylori tiene una patogenicidad y una forma de destruir, digamos así, la mucosa gástrica por ciertas proteínas que traen ciertas cepas de Helicobacter pylori. Esto varía dependiendo a cada persona y dependiendo también con qué tipo de cepa y qué tanta carga tiene de unas proteínas que se llaman CAPCA y PACA. Si existen estas proteínas que ya vienen en Helicobacter pylori, esta persona pues puede tener más riesgos de desarrollar una lesión o incluso un cáncer. Aquí es donde los polifenoles ayudan a que esa inflamación crónica que se empieza a desarrollar por Helicobacter pylori se frene, y obviamente dando un tratamiento adecuado para erradicar la infección, ayudamos a que esa inflamación que ya causó el Helicobacter pylori, los polifenoles restauren nuevamente esa lesión y esa mucosa y esa célula dañada. Y asimismo nos ayudan los polifenoles, sobre todo los que traen inulina, a la parte de la flora intestinal. Si se ha visto que un paciente con infección de Helicobacter pylori tiene más alteración o disbiosis en sí de su flora intestinal, y por ende pues hay que regular también la flora intestinal con los polifenoles. Muchísimas gracias, doctor Carlos Asensio, por habernos acompañado acá en Los Investigadores Médicos. Es su casa cuando usted decida visitarnos, por supuesto, y nosotros vamos a continuar con mucho más siempre relacionado a este tema. Después de estos consejos de salud, va a ayudar a prevenir este cáncer gástrico. Por ejemplo, las personas deben de limitar ciertos alimentos, por ejemplo, las carnes procesadas, los embutidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los embutidos tienen mucho contenido de sal. no se despegue de Los Investigadores Médicos.
Gracias por continuar acá con nosotros en Los Investigadores Médicos. Me da muchísimo gusto presentarles a nuestra siguiente invitada ya por abordar el tercer bloque de este su programa que ha sido muy interesante. Le damos entonces la más cordial de las bienvenidas a la licenciada María José Juárez, gerente de la línea nutricional de Corporación Farmalat. María José, qué bueno que nos acompañas nuevamente. Un gusto estar contigo, Diana, una vez más aquí en el programa de Los Investigadores Médicos. Nos encanta tenerte acá y sobre todo cuando estamos abordando un tema tan interesante y además tan importante. María José, yo te quería preguntar entonces, ya lo has estado escuchando, ¿cómo influye, cómo es de importante una alimentación, una dieta para el desarrollo de enfermedades como el cáncer gástrico, por ejemplo? Sí, la alimentación es muy importante en este tema porque tener buenos hábitos de alimentación nos va a ayudar a prevenir este cáncer gástrico. Por ejemplo, las personas deben de limitar ciertos alimentos, por ejemplo, las carnes procesadas, los embutidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los embutidos tienen mucho contenido de sal, nitritos y nitratos que al final de cuentas a largo plazo se pueden volver en componentes cancerígenos. Entonces, este es un factor clave que pues debemos de ir eliminando de nuestra dieta. Incluso también pues debemos de aumentar nuestro consumo de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque tenemos un aporte en mayor cantidad de antioxidantes que también nos van a ayudar a reducir el riesgo de padecer cáncer gástrico. Perfecto, bueno, ya lo sabe, entonces a dejar entonces aquellos alimentos que tienen mucha carga de sal sobre todo. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen poca fibra, María José? Sí, aquellos alimentos que tienen poca fibra, recordemos que también debemos de mantener saludable nuestra microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque es el cerebro de nuestro cuerpo. Entonces la microbiota intestinal también va a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces las dietas bajas en fibra no nos van a estar aportando aquellos nutrientes esenciales que son las vitaminas y minerales y antioxidantes que también nos van a ayudar a prevenir que a largo plazo pues se pueda generar algún tipo de cáncer, ¿verdad? No solo el cáncer gástrico. Claro, bueno, acabas de tocar un tema muy importante, los antioxidantes. Yo quisiera que fuéramos un poco más allá y nos explicara la importancia del porqué de los antioxidantes y en qué grupo de alimentos los podemos encontrar. Los antioxidantes pues nos van a ayudar a prevenir estos tipos de cáncer y los podemos encontrar en estas frutas que son cítricos, incluso pues también que son fuentes de vitamina C, fresas, kiwi, también antioxidantes en el té verde, las catequinas, ¿verdad? También vamos a estar presentes ahí que nos van a ayudar a eliminar esta prevalencia de padecer cáncer gástrico, incluso pues también en las acelgas, las espinacas, que también son alimentos muy importantes que nos van a aportar estos antioxidantes. Ahí va incluido el kale, digamos, o deberíamos escoger todos aquellos alimentos que sean de hoja verde intenso. Exacto, incluso pues siempre tomar en cuenta la recomendación del plato saludable, que entre más variedad de colores vamos a incluir en nuestra alimentación, más vitaminas, minerales y antioxidantes vamos a estar aportando en nuestra dieta. Perfecto, bueno, y ahora ¿qué pasa con aquellos pacientes o personas que tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico? ¿Cuál sería la ruta o la mejor guía de alimentación que podrían seguir estos pacientes? Sí, cuando ya hay un antecedente familiar, la prevalencia de que una persona pues pueda padecer este tipo de cáncer es más alta, por lo cual debe tener muy importante su alimentación. Cuidado en la alimentación, tomar en cuenta las recomendaciones que te había comentado de eliminar todas las comidas procesadas, los embutidos, incluso las carnes ahumadas, que ahora pues pollo ahumado, chuleta ahumada. ¿Por qué? Porque también tienen componentes que a largo plazo se vuelven en componentes cancerígenos, ¿verdad? También fortalecer nuestra microbiota intestinal. También podemos consumir lo que es Biolocid, que también va a mejorar, a nutrir y regular nuestra microbiota intestinal, y también eliminar el consumo excesivo de alcohol, también tabaco, que son factores de riesgo para padecer el tipo de cáncer. Bueno, y eso me imagino que la alimentación también es básicamente la misma ya cuando el paciente tiene un diagnóstico. Mira, ahí sí ya es completamente diferente, porque ya cuando tiene un diagnóstico, lo principal y lo primero que debe hacer la persona es abocarse con una nutricionista. ¿Por qué? Porque cuando está el tratamiento con cáncer, ya sea quimioterapia, radioterapia o incluso alguna cirugía que lleve su proceso, tiene efectos secundarios, y algunos efectos secundarios de estos tratamientos convencionales
del cáncer es que la persona va a ir disminuyendo masa muscular. Entonces lo primero que debemos de evitar en esas personas es esa pérdida de masa muscular. Entonces la alimentación debe estar basada en proteínas de alto valor biológico, ¿verdad? Para evitar esta depresión también debemos de mejorar la alimentación en cuanto a la cantidad, calidad de los alimentos. Por ejemplo, estas personas tienden a tener muchas náuseas, muchos vómitos, entonces las comidas deben de ser más seguiditas, pero en pocas cantidades. Y la comida debe ser de preferencia comida blanda y que sea de fácil digestión. Bueno, ya lo sabe, entonces no automedicarse, siempre que sea prudente de su parte visitar, por cierto, a una nutricionista, a su médico de confianza para que explicarle bien el caso y obviamente diseñar así también el protocolo a seguir en cada uno de los casos de los pacientes, porque sabemos que cada caso es único. Pero María José, sabemos que Aliment tiene una propuesta fabulosa cuando estamos hablando de Biolocid, por ejemplo, y que hablamos de la nutrición celular. ¿Cómo funciona? Sí, Biolocid, aquí lo tenemos, es nuestro producto que va dirigido a la microbiota intestinal. Tenemos 3 componentes: inulina, oligofructosa y dextrina de trigo, que esto es lo que nos va a ayudar a mejorar ese crecimiento de bacterias buenas en nuestra microbiota intestinal, porque, por ejemplo, si nosotros no mantenemos nuestra microbiota intestinal adecuadamente, pues pueden crecer esas bacterias patógenas que a largo plazo pues pueden influenciar en la inflamación crónica. Entonces es bien importante, pues también podemos incluir el tratamiento de Biolocid por 1 mes o incluso 2 a 3 meses, y se toma un sobre al día diluido en un vasito de agua. Pues siempre si ya están con el diagnóstico de cáncer gástrico, pues siempre primero es consultarle a su médico si lo podemos tomar, ¿verdad? Porque depende también del tratamiento que tienen el cáncer. Perfecto, muchas gracias María José, pero sabemos que no se queda corto ahí Aliment, que va siempre mucho más allá, y en este caso queremos que nos hables de Immunor, porque es tan importante, cómo funciona, cómo fortalece a nuestro sistema inmune sobre todo, y además cómo ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer gástrico, por ejemplo. Sí, Immunor, nuestro producto de Aliment, tenemos 2 presentaciones, adultos y niños, que va a fortalecer el sistema inmunológico naturalmente, ¿verdad? Tiene un componente bien principal y bien importante que es la betalaína, que también es un flavonoide que nos va a ayudar a potencializar nuestro sistema inmunológico. Recordemos que cuando nosotros tenemos un sistema inmunológico, vamos a reducir esas infecciones o esas enfermedades recurrentes de nuestro cuerpo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias María José. Ya lo sabe entonces, si tiene cualquier otra duda, recuerde que las clínicas del CIM siempre están dispuestas a servirle, a asesorarlo, a tener un acompañamiento para mejorar su calidad de vida, y contará con los mejores especialistas, de eso se lo puedo asegurar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Diana, y pues también recordarles a la población que tenemos a disposición las clínicas y que también contamos con el servicio de nutricionista para ir adecuando su tratamiento tanto médico como nutricional. Perfecto, van de la mano, así como nosotros con usted, por supuesto, y esperamos que nos siga acompañando en el siguiente bloque porque aún hay más. Gracias por continuar con nosotros acá en Los Investigadores Médicos. Me da muchísimo gusto presentarles ya para concluir este tema en el cuarto bloque de información, que nos acompaña alguien de casa, el doctor Jorge Vargas, para seguir ahondando en este tema tan interesante que estoy segura será de su gran beneficio. Pero por supuesto le damos la más cordial de las bienvenidas como siempre. Doctor, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias Diana, contento nuevamente de estar aquí compartiendo contigo sobre temas tan importantes en salud, y más hablando de la infección, justamente el Helicobacter pylori, el desarrollo que tiene con el cáncer, como bien lo explicaba el doctor Asensio en los segmentos anteriores. Perfecto, doctor. Yo quisiera preguntarte algo, porque sé que tú siempre estás actualizado, que te interesa mucho la investigación sobre la relación que tiene el estrés oxidativo y desarrollar cáncer gástrico. Ok, resulta que el estrés oxidativo es uno de los mecanismos que también está involucrado en la enfermedad gástrica. Y es que desde etapas iniciales, la mucosa del estómago empieza a tener cambios de procesos de inflamación, de infección, ¿sí? Y estos están consecuentemente aumentando lo que conocemos como estrés oxidativo. Y eso te lo digo ¿por qué? Porque una lesión inicial en el estómago que se llama gastritis atrófica crónica,
¿sí? Por mecanismos de estrés oxidativo aumentado, que constantemente se están liberando estas especies reactivas que son dañinas, también pueden favorecer y contribuir al desenlace final, que es ya un cáncer gástrico. Y ese estrés oxidativo se permanece durante toda la enfermedad. Entonces, lo que provoca es que el desarrollo de ese cáncer vaya a ser más agresivo, entonces el paciente pues tiene un peor pronóstico. Como bien lo decía el doctor Asensio, los síntomas muchas veces son inespecíficos de un cáncer gástrico y por lo general cuando se hace diagnóstico se encuentran en etapas avanzadas. Esto quiere decir de que el estrés oxidativo ha sido parte del desarrollo de toda esa enfermedad. De igual manera, ¿podríamos relacionar a la inflamación crónica a esta patología, doctor? Resulta, Diana, que justamente cuando el estrés oxidativo está presente, recordemos que el estrés oxidativo no es más que cuando algunas moléculas de oxígeno que están reaccionando químicamente en nuestro organismo, en nuestros tejidos, después de esa reacción química forman un producto y ese producto se llama especies reactivas de oxígeno. Cuando las especies reactivas de oxígeno están más altas de nuestros sistemas antioxidantes, que son las que neutralizan a esas especies reactivas de oxígeno, se conoce lo que hoy día llamamos estrés oxidativo. En una enfermedad como gástrica, realmente esa activación de estrés oxidativo está constantemente, pero a la par de eso, el estrés oxidativo también activa a la inflamación crónica de bajo grado, que básicamente es una liberación de las células de la inmunidad que tratan de básicamente contrarrestar esa agresión en el estómago y se están liberando constantemente. Y esa liberación constante también provoca daño en la estructura, daño en el tejido, en este caso daño en la mucosa de las células gástricas en general. Entonces, la inflamación es también uno de los mecanismos que acompaña al desarrollo, a la progresión de un cáncer gástrico. Doctor, bueno, me encanta poder aprender de ti. Sabemos que es mucha información y que escuchamos cada vez más, nos estamos familiarizando con estos términos, pero quiero que me expliques algo así para que toda la audiencia también lo podamos entender. El daño que ocasiona el estrés oxidativo a nuestro ADN, por así decirlo, entonces repercuta en el desarrollo de esta enfermedad. Ok, Diana, y es que muy buena pregunta porque cuando hablamos de estrés oxidativo, inflamación crónica de bajo grado, son reacciones químicas que ocurren en nuestros tejidos, ¿sí? Nuestras células. Y resulta que a consecuencia de esas reacciones que se están dando constantemente por las agresiones que está teniendo el estómago, en este caso, se liberan subproductos. Subproductos, por ejemplo, te mencionaré uno de los nombres, glutatión o... Sí. Sí, entonces maldoaldehído, ¿verdad? Que son subproductos de las estas reacciones que se sabe hoy día que dañan la estructura y el funcionamiento de la célula, o sea, tienen que ver con dañar el ADN. Y eso hace que la célula pues, se transforme, que actúe de manera normal, se replique de manera anormal también. Entonces, eso justamente va a provocar una progresión en el desarrollo de un cáncer gástrico. Bueno, perfecto. Muchas gracias y gracias por ampliarnos toda esta información, doctor. Es fascinante poder escucharlo de los profesionales. Yo quisiera preguntarte algo sobre la relación de los polifenoles. ¿Cómo actúa realmente para contrarrestar el estrés oxidativo y también, por ende, ayudarnos de alguna manera con el cáncer gástrico? Bueno, resulta que se ha estudiado justamente desde hace ya algunos años el uso de biomoléculas que puedan también venir a contribuir a estos mecanismos que están alterados en un cáncer gástrico. Entiendas, estrés oxidativo e inflamación crónica de bajo grado. Resulta que se ha encontrado justamente evidencia y se ha visto ya en pacientes cómo los polifenoles tienen la capacidad de regular estos dos mecanismos y con ello pues vamos a de alguna forma a contrarrestar esos efectos negativos en el desarrollo de un cáncer gástrico. Resulta que cuando neutralizamos esas sustancias químicas que te decía que se van formando, básicamente lo que hacemos es como bajar esa sobrecarga en la célula para que ese funcionamiento sea cada vez más normal. Obviamente, a la par del tratamiento que hoy día se utiliza y de los nuevos tratamientos que se utilizan con biomoléculas a partir de polifenoles, también hay tratamientos farmacológicos convencionales que se apoyan, ¿verdad? Y que hacen una sinergia y ese efecto, pues lo que se busca es tener una intervención más temprana, una mejor progresión del desarrollo de la enfermedad y con ello pues evitar complicaciones a futuro. Perfecto, doctor. Y bueno, hemos estado escuchando el estrés oxidativo, la inflamación crónica, el daño que puede surgir en nuestro ADN y algo que me llama mucho la atención. En Pharmalab se ha desarrollado Flandol después de años de mucha investigación, siempre con la ética, trabajando para el bienestar de la población. ¿Esto nos podría ayudar o a tener bajo control esta inflamación crónica de la cual hemos estado hablando? Excelente pregunta, Diana, y es que sí, es importante establecer
establecer que Farmalat hoy día pues cuenta con una serie de productos que están destinados justamente a controlar estos mecanismos que desarrolla, en este caso, favorecen el desarrollo de cáncer gástrico, estrés oxidativo, inflamación crónica de bajo grado. Para ello pues está Flandol, justamente, que cabe destacar que tiene 4 componentes, que es la pigenina, bromelina, curcumina y cartamina. Sin embargo, se ha estudiado mucho que la curcumina tiene efectos importantes sobre la progresión de un cáncer. ¿Y cómo lo hacen? Es mediador de un mecanismo que la célula cancerígena aumenta, que se llama apoptosis. Entonces modula justamente que esa muerte celular programada y hace que pues, la célula tenga como mayor sobrevida, por así decirlo, ¿no? Y también se ha estudiado que tiene un impacto en la progresión directa de la célula gástrica. Entonces la célula gástrica tiende a cumplir con su funcionamiento de una manera más acorde, más adecuada. Realmente el conjugado molecular va a contribuir notablemente a estos mecanismos que están intrínsecos en la enfermedad, pero que también hay que tener en cuenta que a la par del tratamiento molecular existe también tratamiento de farmacología convencional que van de la mano y que al final hacen una sinergia y obviamente pues el tratamiento va a ser mucho más integral. Más integral. Y bueno, vamos a eso iba mi siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo ha sido también el funcionamiento, sobre todo con tu experiencia en el uso de Oconex, sobre todo en los pacientes que llegan a las clínicas del CIM? Claro, y es que ha sido importante porque en las clínicas del CIM se logra captar a una muy buena cantidad de pacientes con desarrollo tumoral, ¿no? Desarrollo tumoral gástrico, que era, como les decía, usualmente el cáncer gástrico se diagnostica por lo general en etapas avanzadas y tardías, y eso es lo que lo hace más complejo el manejo, ¿no? Recordemos que un cáncer cuando está en etapas avanzadas, obviamente el pronóstico pues es cada vez es peor, ¿no? Sin embargo, cuando se tiene una intervención temprana y cuando empezamos a dar tratamientos conjugados de biomoléculas, de polifenoles como Flandol de manera coadyuvante, tenemos certeza de que estamos contraatacando directamente esos mecanismos que se alteran en un desarrollo tumoral. Entonces, ese básicamente es el reto, ¿verdad? Empezar a hacer diagnóstico más temprano para tener un mayor impacto y ahí sí que mejorar el pronóstico de un paciente con cáncer gástrico. Que cada día, con las acciones que se están teniendo, cada vez pues la tecnología, el recurso humano, médico, del especialista, se está sumando justamente en poder hacer este diagnóstico de una forma adecuada, temprana y contribuir, y ahí se suma justamente la medicina biomolecular como productos como Flandol que contribuyen a evitar progresiones y complicaciones a largo plazo. Es decir, doctor, podríamos usar entonces con los tratamientos convencionales oncológicos ya disponibles para los pacientes, de alguna manera son amigables entre sí, poder usar Oconex, Limtox o Flandol. Totalmente, y es que fíjate que en un desarrollo de un cáncer que usualmente se usan tratamientos de quimioterapia, radioterapia, hoy por hoy se ha establecido que los polifenoles, entre algunas otras moléculas, también tienen la capacidad de tener un efecto quimioprotector, ¿sí? Eso quiere decir que contribuye a que la célula acepte mejor justamente la reacción de la quimio o de la radio, y por ello pues vamos a tener un efecto más directo y un tratamiento mucho más completo, y eso impacta directamente en la calidad de vida del paciente. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. De alguna manera se aborda diferentes puntos para mejorar la calidad de vida de los pacientes, y sí, hemos recalcado a lo largo del programa la importancia de una visita oportuna y temprana al médico especialista, y por supuesto le dejamos una vez más a usted la recomendación de visitar a su médico de una forma oportuna, como lo he dicho, y visitar también en las clínicas del CIM ante cualquier síntoma, molestia, y por supuesto mucha atención a todo ello. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer conversar contigo. Gracias, Diana. Nosotros continuamos con más. Oconex es un coadyuvante en la terapia contra el cáncer. Dentro de sus componentes se destacan varias biomoléculas como el ácido lágico, la fisetina, el muricatenol, entre algunos otros, que sinérgicamente tienen la capacidad de tener un efecto en la progresión y desarrollo de un cáncer. Y lo hacen a través de regular mecanismos que están alterados en cualquier tipo de cáncer, como la apoptosis, como la autofagia, como la proliferación celular. Oconex es beneficioso principalmente en etapas tempranas de un cáncer, etapa 1 y 2, sin embargo tiene un efecto también en etapas tardías. Oconex logra reducir los efectos de la quimio y radioterapia, por lo cual lo hace un excelente aliado en el tratamiento coadyuvante de un cáncer. Oconex es un tratamiento de 90 sobres que está dividido en 3 compartimentos. En los extremos encontraremos Oconex E, que tiene un efecto importante en la progresión y desarrollo de un cáncer, inhibiendo factores como el estrés oxidativo, como la inflamación crónica de bajo grado y algunas otras vías que se activan en el desarrollo tumoral. En el compartimento de en medio tenemos Oconex F,
que básicamente a través de su formulación de antioxidantes y elementos que tienen la capacidad de mejorar el estado físico al paciente y prolongar la calidad de vida durante todo el desarrollo y tratamiento de un cáncer. Oconex es el mejor aliado en cualquier tipo y tratamiento contra el cáncer. Recuerda, visita a tu médico o visita las clínicas del Centro de Innovación Médica. Recuerda que muchos de los síntomas que desarrollan los pacientes con cáncer gástrico o cáncer de estómago suelen solaparse con otras causas benignas. Por eso es que es muy importante consultar con un especialista para un diagnóstico correcto. Gracias por tu fina atención. Nos vemos pronto.